Muy buen día. Eh, para este día voy a hacer cómo vamos a empezar a hacer nuestros amigurumis. Yo he hecho acá los puntos más básicos que nosotros se utiliza y para eso les voy a mostrar cómo es lo que se aplica en los amigurumis. Para empezar a hacer amigurumis, ¿qué es lo que necesitamos? Nuestro crochet, de preferencia una medida menos que nuestro hilo. Si nuestro hilo es de 2 milímetros, necesitamos el crochet de 1 milímetro para que nos pueda quedar bien cerradito. También necesitamos marcadores, pero si no tenemos marcadores no hay ningún problema, podemos utilizar un pedazo de hilo. También necesitamos lo que son los ojitos de seguridad, pero hay amigurumis también en los que no utilizamos los ojitos de seguridad, como por ejemplo en esto. No utilicé ojitos de seguridad, solamente le hice cosido nada más. Y esto de acá que no lleva ojitos. También lo que necesitamos es nuestra aguja lanera para coser nuestras piecitas de nuestros amigurumis y una piquetera. Eso es lo principal y lo básico que utilizamos para hacer nuestros amigurumis. Ahora vamos a empezar. ¿Cuál es lo primero que utilizamos para empezar un amigurumi? Es el anillo mágico. La mayoría de los amigurumis empiezan con nuestro anillo mágico. ¿Cómo hacemos un anillo mágico? Bueno, todos tenemos una manera de hacerlo, pero yo lo hago de esta manera. Agarro mi hilo así, en este lado, le doy una vuelta y con este dedo sujeto acá. Una vez que ya está así, paso mi aguja por el primero, porque este de acá es el que yo voy a tejer. Entonces paso por el primero, jalo y ahí mismo le hago una cadenita y ya está. Ahora sí lo saco y me quedó así de esta manera. Y acá dentro del anillo mágico, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a empezar, la mayoría de nuestros amigurumis empiezan con 6 puntos bajos dentro del anillo mágico, o a menos que tu patrón te pida unos puntos en específico, pero casi todos comenzamos de 6. Entonces yo empiezo haciendo 6 puntos bajos. Una, y acá vamos a ver el punto X y el punto B. Una, dos, tres. Yo lo que hago es pasar por acá dentro de estos dos hilos y jalo. 4, 5 y 6. Ahí ya tengo 6. Ahora este de acá, el que me está sobrando, yo voy a jalar y cierro. Cierro bien y lo dejo para afuera. Y acá es donde se utiliza el marcador. Pero como es una piecita bien pequeñita y se complica mucho utilizar el marcador, o si gustas lo puedes hacer para poner el marcador, entonces ¿qué haces? Cierras tu primer punto y pones el marcador. Pero yo voy a estar utilizando lana de otro color. Entonces yo lo voy a poner acá donde justo voy a empezar ya mi segunda vuelta, porque en los amigurumis no cerramos vuelta. En los amigurumis trabajamos en espiral, o a menos que tu patrón te indique que debes cerrar punto. Entonces, ¿qué es lo que hago? En mi primer punto, porque no cuenta mi cadena, en mi primer punto yo voy a trabajar 6 aumentos. ¿Qué son los aumentos? Los aumentos son 2 puntos por cada punto. Y acá es como tenemos su símbolo del aumento y cómo es su abreviatura, cómo lo encontramos en los patrones. Y
cómo es su figura, cómo es su símbolo, es esto. Y esta es su abreviatura. Entonces yo voy a empezar a trabajar así de esta manera. 1, 2 puntos en el mismo punto. 2. Nuevamente continúo. En la segunda vuelta yo debo de tener 12 puntos. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Y ya completé los 12 puntos, serían 6 aumentos en los que yo hice. Y paso mi hilo por acá, pero si ustedes quieren trabajar con marcador, ¿cómo se lo hace? Hago mi segundo punto, mi segunda fila, que en esta fila va a ser un punto bajo, un aumento. Entonces yo hago mi primer punto de mi tercera fila y acá para este lado voy a poner yo mi marcador de este lado. Y ahí pongo mi marcador. Ya está. Entonces acá voy a trabajar un punto bajo, un aumento. Ya tengo mi punto bajo y acá me toca mi aumento. 1, 2. Un punto bajo y un aumento. 1, 2. Un punto solo y un aumento. A partir de acá les voy a ir enseñando cómo es que se utiliza estos puntos. Ya hicimos lo que es el anillo mágico, también hicimos lo que es el aumento. Este punto enano, punto deslizado o raso, esto lo vamos a hacer al último. Ya, ahora aquí vamos a ir punto bajo o punto medio. ¿Cómo es que se le hace el punto bajo o el punto medio vareta que se le dice? Ya, yo tengo acá mi tejido y en mi patrón me indica que debo hacer punto bajo o punto medio. Entonces, ¿cómo lo hago? Tomo lazada, paso, jalo, tengo 3 y paso los 3 juntos. Nuevamente tomo lazada, paso, jalo, cierro los 3 y ese es punto medio o punto vareta o media vareta. Y ahora el punto alto es un punto muy conocido, casi todo se le conoce. Entonces el punto alto, yo tomo lazada, paso, jalo, tengo 3 bucles acá. Entonces con el primero paso 2, me quedan 2. Entonces con el segundo paso todo. Nuevamente tomo lazada, paso, jalo, paso los 2 primeros y en el segundo cierro. Y así tengo mi punto alto. Y acá ya ahí trabajamos lo que son los aumentos. También ya hicimos lo que son los aumentos. El aumento es 2 puntos en cada punto. Una en el mismo punto, hago el segundo. Y ese es el aumento. Y las disminuciones. Las disminuciones conocemos por disminuciones invisibles. Entonces, no tomamos lazada ni nada. Simplemente agarramos solamente la hebrita delantera. Esta nada más. Agarro una
agarro otra y ahí ya yo tengo para hacer mi disminución. Jalo. Y ahora ese punto que era 2 ahí, ahora se convirtió en 1. Y así es mi disminución. Acá yo voy a hacerle un aumento para seguir haciendo otra disminución más, si no se me va a encoger. Y ahora nuevamente otra disminución. Solamente este de acá, el hilo de la parte de encima de tu tejido. Jalamos y hacemos nuestra disminución. Ya, ahora acá, este bloque me dice, ¿cómo es su símbolo? Es este su símbolo. ¿Qué significa este bloque? Este bloque significa solamente trabajar por las hebras delanteras. ¿Cuáles son mis hebras delanteras? Son estas de acá, las que van hacia mí. Entonces yo empiezo, digamos acá, voy a hacer un punto bajo, solamente tomando la hebra delantera. 1, 2, solamente tomando mi hebra delantera. Esto no es un patrón ni nada, solamente es un tejido en el que yo les estoy enseñando cómo hacer los puntos. Solamente estoy tejiendo la hebra delantera. Y continuamos a ver. Luego, ¿qué me pide acá? Trabajar solo por hebras traseras. Es el flow. Con esta abreviatura se le encuentra en los patrones, flow. Y su símbolo es este. Entonces, ¿cómo hago yo eso? Bueno, para eso les voy a indicar. Cuando yo trabajé solamente por las hebras delanteras, esta parte, acá me queda así de esta manera. Queda como resaltado esta parte. Pero acá me pide trabajar solamente por las hebras traseras. Entonces, yo lo que hago. Este de acá es mi hebra delantera. Este de acá. Aquí está. Esto es mi hebra delantera. Esto es mi hebra posterior. Entonces, yo hago mi punto por ese lado. Entonces, yo trabajo solamente por ese lado las veces que el patrón me pida. ¿Cuántos puntos me pide mi patrón? Y yo trabajo esa cantidad de puntos. Solamente por las hebras traseras. Y por acá adelante me queda así. Y estas son las hebras posteriores. Esos son nuestros puntos básicos que vamos a encontrar en cualquier patrón. Y acá les voy a enseñar lo que es el punto X para amigurumis. No sé si lo pueden notar, yo acá he trabajado en esta parte, he trabajado con puro punto X. El punto X queda bien cerradito, no queda abierto. Esto de acá es puro punto X. Esto también es punto X, nada más. Entonces acá yo tengo, esto de acá también lo estoy trabajando con punto X. ¿Cómo hago el punto X? Yo tejo normalmente una prenda, yo tejo así, jalo y lo tejo así, de esta manera. Jalo mi hilo porque estoy tejiendo normal. Paso mi crochet por en debajo y jalo. Así nada más. Eso es el tejido que se utiliza, que utilizamos casi todas, ya sea para prendas, para lo que sea. Ese es el tejido. Entonces, ¿cómo yo hago mi punto X? El punto B queda así de esta manera. Como lo pueden ver, no queda tan cerradito. O, bueno, hay algunas piezas en las que sí se requiere hacer el punto B, porque tiene otra textura. Así queda el punto B. No sé si logran diferenciar. Este es el punto B. Así de esta manera. Y el punto X es lo que yo hice anteriormente. Me quedan más cerraditas.
que el punto B. Entonces, ¿cómo voy a hacer yo mi punto X? Hago así de esta manera. Paso y lo que yo debería jalar por acá así para hacer mi tejido, paso mi crochet por encima de mi hilo y jalo. Paso mi crochet por encima de mi hilo y jalo. Así, de esta manera. Solamente paso, jalo por encima, no por en debajo, por encima. Y lo demás lo hago como cualquier punto de manera normal. Ahí está, de manera normal, no hago nada más, solamente al principio para jalar el hilo no lo jalo así por en debajo, sino por encima. Y esta es mi diferencia. Miren, el punto B a veces queda un poquito abierto, como pueden ver acá en estas partes, pero este es el punto X. Queda bien cerrado. No queda abierto como en algunas ocasiones queda el punto B. Acá les hice una muestra para que vean la diferencia de cómo es el punto X y cómo es el punto B. No sé si lo pueden apreciar. Esta parte de acá es punto X. Las filas de acá abajo es punto X. Estas de acá. Y miren, queda bien bonito. Creo que así lo logran diferenciar un poco más. Esto. Y las dos filas de la parte de acá arriba es en punto B, un tejido como normalmente se hace. Miren, esto es punto B y esto es punto X. Esa es nuestra diferencia entre estos dos puntos. Punto X, punto B. Y eso es yo en mi opinión, bueno, hay piezas en las que sí tejemos con el punto B, piezas pequeñas en las que necesitamos que nos quede un poco más suave, no ajustada así como este punto. Entonces, ¿qué es lo que utilizamos? Utilizamos este punto en B. Y ahora, tu amigurumi va a variar de acuerdo a tu grosor y tu número de aguja que tú tengas. Ya, si este de acá yo lo hice con una aguja de 1 milímetro, pero también le tejí con una aguja de 2 milímetros y la diferencia es bastante, casi de 3 centímetros de altura y el de ancho es casi 2 centímetros. O sea, varía bastante. Por eso es recomendable hacer todas las piezas de un amigurumi, tener siempre el mismo grosor de hilo y tejerlos con el mismo crochet. Porque si tú no tienes, digamos, el color verde, tienes en otra marca de hilo, en otra calidad, que sea un poquito más gruesito, entonces esto te va a salir un poco más grandecito. ¿Por qué? Porque el hilo está variando, ¿ya? Bueno, eso es lo que yo les quería enseñar durante el día de hoy. Les agradezco mucho. Si es que se pudieran suscribir a mi canal, recién estoy empezando con este proyecto y les agradecería mucho que ustedes se suscriban en mi canal. Muchas gracias.